Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la parte 7 de la nueva saga de videos del asistente virtual. En esta ocasión vamos a dotar a nuestro pequeño asistente de algo que le hacía falta para hacer un chatbot casi perfecto. Estoy hablando de memoria. Porque si bien el asistente ahora es muy inteligente, también es bastante olvidadizo. Y eso va a cambiar en este video. Bien, si ustedes me conocen ya saben lo que se viene. Ahora mismo les voy a explicar de manera teórica qué onda con este tema de la memoria en los grandes modelos de lenguaje. Por lo que si quieren aprender sobre esto, entonces bienvenidos sean, y si no y quieren ir directamente al código, entonces pueden saltarse a este minuto del video. Por lo pronto vamos a comenzar con la explicación teórica. Perfecto, ¿qué onda con esto de la memoria en los Large Language Models? Bueno, si ustedes han utilizado ChatGPT u otro chatbot similar, se habrán dado cuenta que estas aplicaciones son capaces de recordar conversaciones que hayamos tenido con ellas cuando les preguntamos cosas del pasado, lo cual es muy cool y es bastante útil, pero que nuestro asistente aún no es capaz de realizar, ya que si vamos y le preguntamos algo, pues nos va a responder, pero si le volvemos a preguntar algo relacionado a su respuesta, probablemente nos diga, oye, ¿de qué me estás hablando? No tengo idea de esto. Sin embargo, eso puede cambiar, ya que LangChain, el framework que estamos usando para desarrollar nuestro asistente, nos permite habilitar distintos tipos de memorias para que así este pequeño chatbot sea capaz de recordar todo o casi todo lo que le hemos dicho y así poder generar respuestas mucho más concretas y mejores. Pero, ¿cómo es que funciona este tema de la memoria? ¿Y exactamente qué es en el contexto de los grandes modelos de lenguaje? Bien, permítanme explicárselos con esta imagen. Al igual que una conversación natural con una persona, la memoria de un chatbot no es más que toda esa información del pasado de la conversación que tenga dentro de su cabeza que le permita responder a preguntas del presente que tengan que ver con esa información del pasado. Si se fijan al inicio de la imagen, el chatbot va a recibir una pregunta como input. Luego este va a recurrir a su memoria, la va a leer esperando tener el historial de la conversación que haya tenido hasta ese punto con el usuario. Va a recoger ese historial y junto con la pregunta original del usuario la va a inyectar dentro del prompt, el cual luego va a ser pasado al modelo de lenguaje. Este modelo por supuesto va a generar una respuesta y antes de siquiera devolvérsela al usuario, la actualización de la conversación hasta ese punto va a ser sobrescrita de nuevo en la memoria para que pueda ser usada posteriormente en una nueva iteración de la conversación. Y si se ponen a pensar, es muy similar a lo que nosotros hacemos de manera involuntaria cuando conversamos con alguien. A medida que vamos conociendo a una persona y esta persona nos va contando cosas como por ejemplo de su vida, nosotros iremos reteniendo toda esa información dentro de nuestra cabeza y cuando esa persona nos pregunte o nos diga algo que tenga que ver con lo que ya nos ha dicho, entonces vamos a recordarlo y pues podremos responderle cosas concretas. A menos que seas de las personas que no les interesa la vida de los demás o seas muy olvidadizo, pero bueno, ustedes me entienden. Y esto es especialmente útil ya que por defecto los grandes modelos de lenguaje no tienen estado. Es decir, que cualquier entrada que les venga va a ser la única cosa que exista en el contexto de este modelo de lenguaje. La va a procesar, va a generar su respuesta, la va a devolver y luego de eso ya no se va a acordar de nada más. Ya no le va a importar ni la entrada que vino, ni siquiera la respuesta que generó. Simplemente la va a devolver y va a continuar esperando alguna otra entrada. Ya muy grandes rasgos es así como LangChain nos permite habilitar la memoria dentro de las aplicaciones potenciadas por los modelos de lenguaje. Y como les dije, existen algunos tipos de memoria muy interesantes y muy útiles, pero en este video les voy a enseñar únicamente 3 que yo considero son las más sencillas de aprender y también son bastante curiosas de ver. Y para que este video no se haga demasiado largo, en un próximo video que tenga que ver con el asistente virtual les puedo enseñar el resto de memorias para que también aprendan sobre esto. Y nada, básicamente eso era lo que les quería decir. Ahora sí, vamos directamente al código. Muy bien amigos míos, aquí estamos en la computadora, estamos aquí en la terminal, vamos a ir directamente a la carpeta en donde tengamos nuestro proyecto. Yo lo tengo en este caso, le damos a code. Para habilitar nuestro editor de texto. Y por supuesto antes de olvidarnos vamos a habilitar nuestro entorno virtual, ya saben, con este comando. Y bueno, como ya sabrán, en estos videos, aparte de enseñarles sobre el tema principal, también les enseño algunas cuantas mejoras que le podemos hacer al asistente y que de paso nos sirven para aprender un poquito más sobre buenas prácticas en el desarrollo de software. Y este video no es la excepción. Y en este caso primero les voy a enseñar una pequeña mejora que realmente creo que es muy significativa. Y es que si recuerdan, el primer video de esta nueva saga tiene que ver con Whisper, el modelo open source también creado por OpenAI que nos permite reconocer nuestra voz y convertirla a texto. Lo que hicimos en ese primer video fue descargar el modelo, instalarlo dentro de nuestro sistema y correrlo localmente, lo cual está genial.
pero no tanto si tu computadora no tiene los requisitos necesarios como para correr este modelo de manera medianamente óptima. Se habrán dado cuenta que al correr el proyecto, a lo mejor existe un delay considerable al momento de decirle algo por el micrófono y luego que nos devuelva una respuesta. Y eso precisamente tiene que ver mayormente con el modelo, con Whisper, que está corriendo localmente. Así que para solucionar este problema, ¿qué tal si usamos Whisper pero en la nube? Ya no en nuestra computadora local, sino que vamos a hacer una petición a los servidores de OpenAI para que ellos nos ayuden transcribiendo lo que reconoce nuestro micrófono, utilizando Whisper por supuesto, y así devolviendo la transcripción. Por lo que ahora la potencia ya no correría dentro de nuestra computadora, sino allá en la nube, y sería bastante más rápido. Claro que estaría el problema del delay, puede haber algún problema con la conexión, algo del lado de OpenAI, pero en general lo he probado y funciona mejor que correrlo localmente. Así que bueno, para eso vamos a ir a nuestro archivo listen. Si recuerdan, aquí es donde está toda la lógica para poder transcribir nuestra voz, nuestro audio. Y lo que vamos a hacer es bastante simple, ¿ok? Primero vamos a importar a OpenAI con import OpenAI. Esto ya se debería estar instalado cuando instalamos Langchain, así que no hay problema por ello. Y lo único que vamos a cambiar es esta función que se llama Recognize Audio, que es lo que hace justamente es llamar a Whisper, cargar un modelo base y luego transcribir el audio que reconozca que esté dentro de este SafePath. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comentar esto ya que no lo vamos a borrar del todo porque a lo mejor queremos usarla posteriormente de manera local. Y lo que primero necesitamos es el archivo en sí del audio, ya que esto es simplemente el lugar en donde se encuentra guardado el audio, más no es el archivo en sí. Por lo que haremos es únicamente abrir el audio que se encuentra dentro de esta ruta. Para ello utilizamos la función open, cuyo parámetro es justamente el SafePath. Y lo vamos a abrir en un modo de lectura, pero que al mismo tiempo nos devuelva el stream o la data en sí del audio para posteriormente ser utilizada. ¿Y cómo lo utilizamos? Muy fácil. Vamos aquí a crear una variable que se va a llamar transcription, de hecho la misma que ya creamos anteriormente, pero la lógica será distinta, ya que ahora vamos a llamar a nuestro OpenAI.audio. Y una función muy intuitiva que se llama transcribe para transcribir. Y vamos a utilizar precisamente a nuestro modelo que se llama Whisper 1, la versión 1 de Whisper. Y le vamos a pasar el audio del cual queremos transcribir, el cual no es más que audio file. Por lo que esta línea va a esperar a que nos devuelva la transcripción de OpenAI y luego esto lo vamos a retornar. De hecho, esto lo vamos a dejar exactamente igual, ya que el texto está dentro de una key, de un diccionario que se llama text. Y ya está, con estas dos pequeñas líneas habilitamos a Whisper, pero de manera remota. Y ya van a ver que el tiempo de respuesta es más rápido. Y listo, eso por esa parte. Ahora sí vamos directamente con el tema que nos compete en este video. Y para poder enseñarles sobre el tema de la memoria, lo que voy a hacer es crear una nueva cadena o un nuevo asistente de Langchain. Ya que si recuerdan en el último video, aquí recapitulando un poquito, lo que hicimos fue crear tres tipos de asistentes de Langchain. El primero, que se llama Browser, que lo que hace es conectarse a través de una API a un motor de búsqueda y así devolvernos respuestas actuales cuando le preguntamos cosas actuales, por supuesto. Después tenemos el Langchain Productivity, que es bastante simple, lo que nos va a ayudar es a responder distintas cosas, un montón de temas, claro que desactualizados hasta una fecha en específico, pero que igual nos sirve para pues responder temas generales. Y por último tenemos al Langchain Assistant, que lo que hace es especializarse en temas científicos, también conectándose a una API. Y si recuerdan, estos tres asistentes devuelven información en un formato JSON para luego ser almacenado en una página de Notion, lo cual está genial. Pero en este caso vamos a crear un nuevo Langchain Assistant, pero que sea completamente normal, que sea literalmente como un chat GPT bastante rústico aquí dentro de nuestro sistema, que lo único que haga es responder preguntas en un formato de texto pues convencional, sin ningún tipo de convención, ya que al final no vamos a guardar nada de esto en Notion. Por supuesto que lo podemos hacer, pero para este ejemplo, para hacerlo más sencillo, pues simplemente vamos a hacerlo de esta manera. Quizá en el siguiente video sí les puedo enseñar cómo habilitar la memoria en cada uno de estos asistentes, ya que si recuerdan, al menos dos de estos asistentes utilizan los agentes, que son justamente estas pequeñas piezas de código que se encargan de conectarse a estas APIs y devolver las respuestas. Ahí también podemos usar la memoria, pero eso lo podemos ver en el siguiente video. Por ahora vamos a mantenerlo sencillo pero interesante. Entonces, ¿qué tal si dentro de la carpeta de Langchain Assistant creamos un nuevo archivo que se va a llamar Langchain-chat assistant así.py. Ahora, para hacer esto más rápido, vamos a copiar el código del Productivity Assistant y lo vamos a pegar.
aunque realmente no vamos a utilizar todo esto, pero al menos nos va a ahorrar un poquito de tiempo. Primero vamos a cambiar el nombre de la clase, ya no es LangChain Productivity, aquí es simplemente Chat Assistant. Luego vamos a hacer algo curioso, y es que vamos a borrar todas estas funciones y vamos a crear un constructor. De esta forma, recuerden, como un init dentro de la clase. Y antes de continuar con ese constructor, ¿qué tal si importamos los siguientes módulos que nos van a servir? Aquí lo voy a pegar porque hay que escribir un poquito y mejor prefiero evitarme eso. Pero simplemente dentro de los prompts de LangChain vamos a importar al Chat Prompt Template, al System Message Prompt Template, al Human Message Prompt Template y al Message Placeholder. Si recuerdan, ya utilizamos al menos 3 de estos prompts en el primer video que tiene que ver con LangChain, en donde construimos un chatbot bastante sencillo. Y con estas funciones lo que hicimos fue primero crear un template de prompt del sistema, es decir, que le dice de qué se va a tratar este chatbot, qué es lo que va a hacer, cuáles van a ser sus funciones. Luego un Human Message Prompt, que es básicamente el input en sí que tiene de nosotros, del usuario. Y finalmente un Chat Prompt Template, que es el que une estos dos para luego ser enviado al modelo de lenguaje. También vamos a importar esto, y esto digamos es lo más nuevo de este video, y es que de langchain.memory vamos a importar primero el primer tipo de memoria que vamos a ver y que es el más sencillo de todos, que se llama Conversation Buffer Memory. Ya van a ver de qué se trata esto de aquí. Ok, de hecho vamos a ir borrando cosas que ya no nos van a servir, como por ejemplo esta función, esta línea de aquí no nos sirve, esta tampoco, esta sí que nos va a servir, esta tampoco nos sirve, esta tampoco, este sí que lo vamos a usar. De hecho esto también lo vamos a borrar, ya que no nos sirve. Y ahora, ojo lo que vamos a hacer en este momento. En la función chat la vamos a comentar por un segundito y nos vamos a concentrar únicamente en el constructor. Y esta es una mejora que también vamos a hacer en el resto de asistentes LangChain que ya creamos. Y es que lo que pasa, para poder habilitar la memoria dentro de nuestro pequeño asistente y también hacer que la conversación sea fluida, o sea que esté dentro de un bucle repetitivo como ya lo vimos anteriormente, y que si no mal recuerdo está dentro del archivo roll.py, sí, aquí está. Si recuerdan, en esta lógica, toda la parte que tiene que ver con llamar al chat LangChain, que nos devuelva la información y tal, está dentro de este while true para que la conversación sea pues fluida, sea como un bucle repetitivo. Sin embargo, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es que cada vez que este bucle se ejecuta o cada vez que el chat es llamado, lo que va a pasar es que se va a crear una instancia única que va a retener toda la información del input, de la respuesta y demás. Y cuando esa respuesta es devuelta y el bucle continúa de nuevo esperando otro input de parte del usuario, toda esa información se pierde, ya que se crea una nueva instancia desde cero. Y eso no nos sirve si ahorita queremos utilizar la memoria, ya que incluso habilitando la memoria vamos a también perder esa información por precisamente eso, que la instancia va a ser única dentro de cada iteración del bucle repetitivo. Y para solucionar eso, lo único que tenemos que hacer es, dentro del constructor de nuestro LangChain Assistant, habilitar o inicializar toda la lógica que tenga que ver con el tema de pues crear el prompt, luego enviárselo al modelo, esperar la respuesta y devolverla. Entonces lo primero que haremos es, vamos a crear una variable que se va a llamar assistant-prompt, el cual va a ser básicamente el prompt template del sistema que les comenté hace un momento. Llamamos a esta función de system message prompt template.from template, abrimos paréntesis, y necesitamos primero un template, el cual va a ser el siguiente. Si recuerdan, dentro de esta esta lista de diccionarios roles templates, declaramos con este formato los distintos templates que va a tener nuestro sistema en general. Recuerden que tenemos un template de productivity, el del rol productividad, el cual simplemente le dice al asistente que sea un experto en distintos temas y responda a esa pregunta de la mejor manera posible. Luego tenemos un translate role template, el cual va a traducir texto que venga en inglés, lo va a traducir al español, sobre todo cuando se tenga que conectar a APIs que nos devuelvan respuestas en inglés. Y finalmente tenemos un summary role template, el cual únicamente va a resumir el texto que le devuelva a estos dos anteriores templates y los va a resumir en puntos clave con un formato en específico. Para este ejemplo en concreto únicamente vamos a utilizar este primer role template, ya que no vamos ni a traducir nada ni tampoco vamos a resumir nada, porque ahorita mismo no es necesario. Entonces, ¿qué tal si aquí dentro del template le decimos que de roles templates mejor dicho, el primero, ya que eso es una lista, vamos a obtener su key, la cual va a ser precisamente el prompt template. Prompt
template. Y de esa manera estaríamos obteniendo esta variable de aquí, este texto de aquí. Listo, ya tenemos el prompt del assistant. Ahora vamos a crear el del usuario. Para ello creamos un user assistant de esta forma. Llamamos a human message from template. Hacemos lo mismo, .from template. Pero en esta ocasión el único template va a ser esta variable input, que la vamos a poner aquí dentro de estas llaves y dentro de estos strings. Luego, aquí viene algo nuevo. Vamos a crear una cosa que se va a llamar message placeholder. ¿Ok? ¿Y qué onda con este message placeholder? Lo que va a hacer esta función es que va a inyectar dentro del prompt general, que luego será enviado al modelo de lenguaje, una variable que va a contener una serie de mensajes que queramos habilitar dentro de este prompt. En este caso lo que queremos es crear una variable que contenga todo el historial de la conversación que tengamos hasta ese momento, para que así el asistente tenga memoria o se le habilite la memoria en cierta forma. Entonces para ello simplemente vamos a, aquí dentro del placeholder, decirle que el nombre de esa variable se va a llamar chat history. Aquí realmente pueden poner cualquier nombre siempre y cuando pues estén seguros y sepan el nombre que le pusieron. Yo les recomiendo que le pongan simplemente chat-history y ya está, no se complican. Y finalmente vamos a crear todo el chat prompt que va a ser enviado al modelo de lenguaje con creamos una variable que se va a llamar chat-prompt. Llamamos a chat from prompt template, en este caso from messages, y vamos a decirle que dentro de esos paréntesis, como una lista, que vamos a querer que estos mensajes provengan del assistant prompt, del message placeholder y del user assistant. Y así de manera secuencial estamos diciendo al chat prompt que contenga esta estructura. Primero va a tener toda la información del assistant prompt, lo que ya vimos aquí en este texto. Luego dentro de ese texto se va a inyectar el message placeholder, o sea, esta variable del chat history. Y finalmente el user input. Y acá abajo vamos a crear una variable dentro de la clase que se va a llamar self.chat para que luego sea utilizada en otros lugares como la función de chat, por ejemplo. Igual a, y aquí vamos a construir una LLM chain, que si recuerdan es básicamente una cadena tradicional de un LLM. Que lo que va a hacer es, primero va a necesitar el modelo base con el que va a trabajar, en este caso ya saben es el GPT 3.5. Entonces LLM igual a LLM. Aquí si recuerdan básicamente estamos inicializando a Chat OpenAI, esta clase de los modelos de LangChain, con una temperatura de 0.5, que creo que no está mal. Vamos a dejarlo así a ver qué tal nos va con este chat. Luego vamos a decirle cuál es el prompt que va a necesitar, en este caso es el chat prompt que acabamos de construir, coma, vamos a poner un verbose igual a true para ver todo lo que ocurre dentro de el procesamiento, digámoslo, del modelo de lenguaje. Y finalmente, y aquí viene lo nuevo de este video, es que le vamos a agregar memoria. Para ello vamos a utilizar a Conversation Buffer Memory. ¿Qué les parece? Y antes de continuar, ¿qué onda con este Conversation Buffer Memory? ¿Qué es lo que hace? Pues este tipo de memoria es precisamente el que les hablé en la parte teórica, si es que vieron obviamente esa parte teórica, y lo que hace es que a partir de la pregunta del usuario va a recurrir a la memoria, a justamente la variable que acabamos de crear, el chat history, para ver si tiene información. Obviamente al inicio de la conversación no va a tener información porque apenas está iniciando la conversación, digamos que va a tener un string vacío, pero ese string, aunque esté vacío, va a ser luego inyectado dentro del prompt general, o sea, de este chat prompt que acabamos de crear, junto con la pregunta inicial del usuario. Ese va a ser pasado al modelo, va a generar una respuesta, y antes de devolver esa respuesta al usuario, va a escribir de nuevo dentro de la memoria, o sea, dentro de la variable de chat history. Y claro, en esta segunda iteración de la conversación, ahora sí que va a tener información, por lo que después cuando le volvamos a preguntar algo, ahora este memory ya va a tener un historial, el cual luego va a ser inyectado dentro del prompt y así sucesivamente. Por lo que ese buffer memory lo que hace es guardar todo el historial de la conversación dentro de esta memoria, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. La primera ventaja es que tenemos una gran cantidad de contexto para cuando luego le queramos preguntar algo al asistente y así pueda recurrir a su memoria y devolvernos una respuesta. La desventaja es que estaríamos creando un prompt súper grande, con mucha información. Y claro, aquí estamos utilizando la API de OpenAI y eso nos puede generar costos. De por sí también el LLM, el GPT 3.5, puede que alucine y aunque tenga una gran cantidad de contexto, aún así no sea necesario para que se le olviden cosas.
Si han escuchado, la alucinación de los modelos como GPT-3 es un problema curioso dentro de este tema de los modelos generativos de lenguaje, que lo que hacen es inventarse cosas que no tienen sentido y de alguna forma u otra les va a ocurrir, por más contexto gigante que tengan. Entonces, este tipo de memoria está bien para una conversación simple en donde quizá no vamos a escribir demasiado texto, pero si creemos que ya la conversación empieza a tenderse a ser mucho más grande, ojo que eso nos podría consumir una gran cantidad de tokens dentro de la llamada a la API. Para ello tenemos otros tipos que ya veremos en un momento o incluso en el próximo video. Y lo que necesitamos dentro de esta clase es un memory key, es decir, la variable que contiene todo este historial de la conversación, que en este caso recuerden es chat history. Si ustedes le pusieron otro nombre aquí arriba, deben también ponerlo aquí abajo, eso es muy importante. Y finalmente vamos a agregar otro parámetro que se llama return messages igual a un booleano, que en este caso va a ser true. ¿Y qué hace esta variable? Pues lo que hace es devolver todos los mensajes que genere este conversation buffer memory, o sea todo el historial, como una lista de mensajes en lugar de un string completo. Y esto es útil sobre todo ya que estamos utilizando el modelo chat OpenAI, que si recuerdan el primer video de LangChain está especializado en chats y lo que requiere es justamente obtener una lista de mensajes para a partir de eso pues ir realizando o generando la conversación con el usuario. Ok, y esto ya estaría por esta parte. Ahora sí vamos de nuevo al método de chat, ya que lo único que haremos es retornar de self.chat.predict, en donde input va a ser igual a input. Aquí lo que estamos haciendo es que el predict va a ser el método que se va a encargar de absolutamente todo lo que tenga que ver con tomar el prompt, enviárselo al modelo, luego esperar la respuesta, almacenar el historial dentro de la variable y finalmente devolver la respuesta. Y el input pues es justamente el input del usuario. Recuerden que esta variable, primero, esta variable de acá debe ser la misma que pusimos dentro del Human Message Prompt Template, y el input es el parámetro del chat, de este método que es el que desencadena todo este tema. Y bueno, esto lo podemos borrar de hecho y ya está. También para hacer esto un poquito más interesante cuando lo ejecutemos, arriba de este return vamos a poner un print y vamos a llamar otra vez a self.chat.memory en este caso. Y luego iremos viendo qué es lo que contiene esta memoria exactamente, ya que es curioso ver más o menos cómo está estructurada la memoria de un chatbot. Y ya, eso por este rol, bueno, por esta clase de LangChain Chat Assistant. Ahora vamos a guardar todo esto y nos vamos a ir de nuevo al role.py, que es otro de los archivos importantes que se encarga de llamar a todos los LangChain roles y luego ejecutar su chat, su función de chat. Por lo que lo que haremos primero es justamente importar al que acabamos de crear con models.langchainassistant.langchain.chat.assistant. Vamos a importar justamente a esta clase. Vamos a actualizar a este diccionario de LangChain roles, que si recuerdan es el que se encarga de ir iterando sobre los roles que tengamos dentro de nuestro programa. Vamos a añadir uno que, ¿qué tal si lo llamamos chat? Cuyo valor va a ser justamente el LangChain Chat Assistant. Ok, y eso por esa parte. Ahora vamos a hacer bastantes cambios en esta función de start role, ya que ahora tenemos un role o un LangChain Assistant que ya no nos devuelve un formato en específico. Y si se dan cuenta, esta lógica está atada a que todos los LangChain Assistant nos devuelva un formato en específico para luego guardarlo en una página de Notion. Y la segunda cosa es que si ven, esta función ya se está haciendo un poquito más grande y se haría mucho más grande ahora con el nuevo rol que vamos a implementar, haciendo que la función haga más de una cosa, sea responsable de más de una cosa, lo cual no me gusta. Quiero que la función sea responsable de una única cosa y que otras funciones sean las que se encarguen de hacer lo que sea que tenga que hacer. Por lo que vamos a partir esta función en distintas pequeñas funciones que hagan cosas en específicos. Lo que vamos a hacer primero es que, si recuerdan lo que les dije hace un momento, ahora que ya tenemos un constructor dentro de este LangChain Assistant, Chat Assistant, vamos a instanciar cada una de estas clases dentro del propio start role y antes del while true, para que así, antes de iniciar toda la iteración de la conversación, ya tengamos el objeto de nuestro asistente y este sea utilizado a través de toda la iteración y así la información se vaya conservando, cosa que, como les dije ahorita, no está pasando. Así que primero, debajo de este say welcome vamos a crear una variable que se va a llamar assistant igual a
vamos a llamar a nuestro diccionario de LangChain roles, así que estaba aquí arriba si recuerdan. Vamos a abrir unos corchetes y vamos a decirle que va a utilizar esta variable de role, que es parte del parámetro de esta role, y luego la vamos a ejecutar, o sea, vamos a instanciar esa clase de LangChain Assistant. Pero ahora, si ustedes son un poco observadores y sobre todo tienen buena memoria, sabrán que en el anterior video creamos esta función que se llama GenerateResponse, que miren, está haciendo exactamente lo mismo, es la misma línea más este chat. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues en este caso, ¿qué tal si simplemente por el momento vamos a comentar esta función y luego vemos qué onda, qué pasa con ella, porque a lo mejor ya no nos hace falta? Muy bien, ahora, ¿qué les parece si toda esta lógica la partimos y creamos al menos unas dos funciones? Primero, una función que se encargue de manejar el prompt del usuario y que tenga toda esta lógica de identificar si el usuario quiere cambiar un rol, entonces cambiarlo, y si no, pues continuar con el flujo normal del chat y así. Y una segunda función que se encargue única y exclusivamente de mostrar los mensajes, las respuestas por consola y también enviarlas a Notion en el caso de que sea necesario, como pasa en el resto de los asistentes. Entonces, ¿qué tal si primero por orden hacemos justamente esa, la de manejar todo el prompt del usuario? Para ello vamos a crear una función que se va a llamar handleUserPrompt, así, el cual de momento va a contener tres parámetros: role, el propio userPrompt y también un tipo de assistant o LangChain Assistant, ¿ok? Y aquí vamos a mover esta primera línea de acá. Vamos a cortarla y la vamos a pegar. Bueno, aquí lo puse mal, de hecho no es un guión bajo, es una coma. ¿Se recuerdan? Esa función lo que hace es identificar si es que el userPrompt o el usuario quiere cambiar de rol, si es que la palabra cambia rol y cualquiera de estos, que por cierto hay que actualizarlo también con el chat, se me estaba olvidando. Si es que eso está dentro del prompt del usuario, entonces cambiar el rol del asistente a que sea otro tipo de LangChain Assistant. Y vamos, ¿qué les parece a esta lógica de acá, debajo, la que está debajo del break? La vamos también a cortar con control X y la vamos a pegar acá. Con la diferencia de que, si recuerdan, esta función de acá ya no la vamos a usar, de momento al menos. Así que esta línea la vamos a quitar. Y como ahora esta función está recibiendo un tipo de asistente, un tipo de LangChain Assistant, y esos tienen su punto chat, o sea, su función chat, para luego ser devuelta por el Assistant Response, vamos a llamar a Assistant el parámetro de esta función de handleUserPrompt.chat, y dentro necesita el userPrompt para devolver su respuesta. Y ahora vamos a ir un poquito más allá y, como les dije, vamos a crear la segunda función para que toda esta lógica, más el identificar si la respuesta no está en un formato para que no sea guardada en una página de Notion, para que toda esta lógica esté en una segunda función, que de hecho lo vamos a crear aquí arriba, ya que esa función luego va a ser llamada por esta otra, la de handleUserPrompt. Vamos a llamarlo def, ¿qué tal? Display and store a response, en donde va a recibir una respuesta, ¿ok? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Para identificar que la respuesta no tenga una estructura en específico y luego ser guardada en una página de Notion, vamos a utilizar un try except aquí dentro de Python. Try except. Si recuerdan, lo que hace esto es identificar posibles excepciones que genere una pieza de código y luego poder manejarla. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esto lo vamos a cortar y lo vamos a poner dentro del bloque del try, en donde arriba del print vamos a decir que el contenido de la respuesta lo vamos a llamar con response.get content, que es, bueno, básicamente lo que estamos haciendo aquí abajo, pero lo estamos poniendo arriba. Y aquí esperaríamos que este contenido, o que esta respuesta sea un diccionario de Python para que este get funcione y para luego pues ser impreso y almacenado en una página de Notion. A esto lo vamos a cambiar por content, y esto también lo vamos a cambiar por simplemente response. De hecho, aquí no necesitamos el content exactamente.
para crear la página de Notion. Pero como esto está dentro de un bloque try except y el Launching Chat Assistant no nos genera ningún tipo de diccionario de Python, sino es texto plano, esto va a dar un error, va a dar una excepción. Entonces ahí es cuando vamos y manejamos esa excepción de la siguiente manera. Lo que haremos es simplemente imprimir la respuesta y con talker.talk vamos a hacer que el asistente la diga. Y ya está. De esa forma identificamos que una respuesta deba ser enviada a una página de Notion o simplemente deba ser impresa y hablada por el asistente. De esa forma, aquí abajo, luego del Assistant Response, simplemente llamamos a Display and Store Response con el Assistant Response como su parámetro. Y ya está. Finalmente, debajo del break, bueno, fuera de este if de hecho, vamos a llamar a handle user prompt con los parámetros que necesita, como el rol. Aquí de hecho, para ser más explícitos, vamos a ponerlo de esta forma, coma el que más necesitaba, el user prompt, que igual lo tenemos, y coma el assistant, que va a ser pues igual a también al tipo de asistente que aquí acabamos de crear. Y ya está. Si se dan cuenta, esta función ahora es mucho más pequeña porque está haciendo una única cosa realmente y está llamando a otra función para que haga el resto. En este caso es handle user prompt, el cual a su vez está llamando a otra función para que haga el resto, el de desplegar la información y guardarla en Notion de ser el caso. Y ya está. Entonces ya podremos comenzar a probar el asistente y ver si realmente funciona, y si no, pues ya lo vamos arreglando. Bueno, aún no podemos probar el ejemplo porque me acabo de dar cuenta que en el último video cambiamos esta función de listen to response para que simplemente sea un input, o sea, para escribir la respuesta en lugar de hablarla. Sobre todo por el tema de velocidad, ya que de nuevo Whisper a nivel local pues sí que se demora, a menos que tengas una computadora de la NASA. Pero como ahora queremos probar el Whisper en la nube a ver qué tal funciona, entonces vamos a cambiar este input para que en vez de eso sea un listener.listen. Y ahora sí, pues el asistente pueda escucharnos. De hecho, creo que en el assistant.by tenemos que hacer lo mismo. Así es. Entonces vamos a quitar esto por acá y vamos a decir que el listener.listen y listo. Otra cosa que me estaba olvidando, que también es muy importante, y es que aquí dentro del keywords.py, si recuerdan, es un diccionario muy similar al Launching Roles, con la diferencia de que este es el diccionario de entrada cuando le decimos por primera vez al asistente que entre en algún modo. Entonces vamos aquí a igual poner chat, dos puntos, start role, de igual manera es la misma función. Entonces ahora sí, el asistente sabría en primera instancia a cuál rol ir. Y un pequeño error que acabamos de cometer es el siguiente. Bueno, primero aquí antes había puesto user assistant, no es eso, es user prompt, así que no se equivoquen como yo. Y segundo, aquí no podemos llamar a self.chat porque ya hay un método que se llama chat. Entonces si llamamos a self.chat, Python va a tomar el que está primero en la clase, o sea, el método self.chat. Y claro, de esa manera esto realmente no nos va a devolver una respuesta como tal, sino nos va a devolver otra cosa distinta que no queremos. Entonces, simplemente para evitarnos la fatiga, vamos a cambiar esto por self. Vamos a poner un nombre que ni siquiera esté dentro de cualquier parte del código, también para evitar cualquier error. Así que, ¿qué tal si lo ponemos response? Porque me parece que response no hay nada que se llame así dentro de la clase. Y de esa manera esto lo vamos a llamar como self.response. Y ya, esto debería funcionar bien. Acá en role.py no hacemos absolutamente nada más. Y ahora sí, vamos a probar a ver qué onda. Bueno, aquí justamente lo estaba probando porque me di cuenta de ese error antes de mencionárselos. Entonces vamos a ver qué ocurre con este programita. Entra en modo chat. Hola, me llamo Daniel, tengo casi 24 años y estoy desarrollando un asistente virtual. Vemos ahí que tenemos todo la cadena de launching.
Y ahora tenemos una gran cantidad de texto. Bueno, esto lo voy a pasar súper rápido para explicarles luego lo que acaba de pasar. ¿Puedes decir cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Y sabes qué es lo que estoy haciendo? Bueno, igual me presento, me llamo Daniel, mucho gusto, tengo 24 años, bueno, casi 24 años. Claro, ¿sabes cómo me llamo? Ok, vamos a cortarlo aquí. Perfecto, ¿qué acaba de pasar? Vamos por partes para ver esta maravilla que tiene demasiado texto. Déjame hacer esto un poquito más grande también para que sea más cómodo. Bueno, empezamos desde el principio de la conversación, que si no me equivoco es este de aquí. Si se dan cuenta, primero, gracias al verbose true que pusimos dentro de LangChain Chat Assistant, esta parte de acá, podemos ver cómo se va construyendo el prompt que va a ser enviado al modelo. Si se dan cuenta, el primer prompt, el inicial, es precisamente la parte de el rol que tiene el modelo, que es en este caso que sea un experto en una gran cantidad de temas. Luego la pregunta del usuario, la pregunta que le hice yo. Primero le hice una pregunta para luego ver si se acordaba lo que le dije. En este caso le pregunté, bueno, le dije más bien cuál es mi nombre, cuántos años tengo y lo que estoy haciendo. Y eso que dice human 2 puntos y lo mismo que dije viene por parte de este user prompt, utilizando la clase human message prompt template. Esto quizás sea un poco redundante, de hecho a lo mejor y no es de todo necesario utilizar este propio prompt template que construimos en anteriores videos, pero vamos a dejarlo así. Y este prompt es enviado al asistente, el cual nos devuelve todo esto. En este caso nos dio una respuesta bastante amplia, nos dio 5 consejos para crear un asistente virtual, lo cual está muy bien, es muy útil la verdad. Y aquí abajo quiero que vean esto, el chat memory. Justamente aquí pusimos un print del self-response.memory para ver qué es lo que tenía aquí adentro. Y lo que tiene adentro es lo siguiente, es una clase que dice Chat Message History, de hecho debemos hacer un poquito más grande, en donde tenemos los mensajes. Primero tenemos el mensaje del humano, o sea el que yo le hice, que en este caso me estoy presentando. Luego tenemos el mensaje de la IA, es decir, la respuesta que genera el modelo de lenguaje, y es toda esta gran cantidad de texto que nos generó. Y esto es como la pequeña base de datos que contiene el historial de mensajes que luego es insertado dentro del prompt antes de incluso devolver el propio mensaje. De hecho, si vamos a la segunda iteración de la conversación, que es cuando le pregunté si es que sabía cómo me llamo y qué es lo que estaba haciendo, nos damos cuenta que ahora el prompt es mucho más grande porque es la anterior iteración de la conversación. Aquí está el rol que tiene el asistente, luego la pregunta que le acabo de hacer yo, aquí tiene la pregunta pasada que le hice, la primera, la respuesta que generó anteriormente el modelo, que es todo este texto, y al final con todo este prompt el modelo lo que hace es devolverme su respuesta. Aquí realmente nos dimos cuenta que falló, no dijo mi nombre, al parecer no lo vio por alguna razón, pero sí dijo a lo que me estaba dedicando, que era justamente desarrollar un asistente virtual. De nuevo vemos la actualización del chat memory, de la pequeña base de datos. Aquí nos damos cuenta que aparte de toda esta gran cantidad de texto de antes, también está por aquí abajo la nueva respuesta que nos dio el asistente. Si nos damos cuenta, está por aquí, quizá no se ve del todo bien, pero aquí está justamente el nuevo human message. Y por acá está la respuesta que dice que no tiene la capacidad de recordar datos específicos, no sé qué. Pero por acá me dice a qué me estoy dedicando. Aquí está. Sin embargo, en la última iteración que me presenté otra vez, le dije mi nombre y hizo el mismo ciclo que les acabo de explicar. Este prompt, si se dan cuenta, se va haciendo cada vez más grande. Y al final, cuando le pregunté otra vez cuál era mi nombre, esta vez sí que lo recordó. Aquí, así como mencionaste anteriormente, te llamas Daniel. Y así sucesivamente. Básicamente se va construyendo este prompt gigante con el prompt inicial, el rol que tiene el asistente, el prompt que yo le digo en ese momento de la conversación y el historial que vaya armando el asistente de conversación. Es
pasadas. Así es como funciona este tipo de memoria que es el Conversation Buffer Memory. Como les dije antes, la desventaja de esto es que al final tendremos un PROM gigante que al final esto también va representando un costo interesante dentro del uso de OpenAI, de la API de OpenAI. Pero bueno, ¿qué tal si ahora vemos rápidamente los otros dos tipos de memoria? Y esto sí va a ser mucho más rápido porque lo más difícil ya lo hicimos. Así que ¿qué tal si dentro de este import vamos a poner aquí unos paréntesis porque vamos a importar más cositas, como por ejemplo el Conversation Buffer Window Memory. Y este es básicamente un Conversation Buffer Memory con la diferencia de que aquí podemos especificar el número de conversaciones pasadas que queremos que el asistente recuerde. Entonces, por ejemplo, digamos que en la primera iteración de la conversación yo le digo, hola, me llamo Daniel y estoy haciendo tal. Me responde. Luego yo le pregunto, oye, ¿sabes qué es lo que estoy haciendo? Me va a responder, porque recuerda el anterior mensaje que le dije, lo que le estaba haciendo. Pero si en la tercera iteración le pregunto mi nombre, ya no se va a acordar. Eso en el caso de que queramos que el asistente solo recuerde hacia una iteración atrás. Vamos a verlo mejor con el siguiente ejemplo. Esto lo vamos a dejar exactamente igual, con la diferencia de que aquí vamos a poner una variable k igual a 1, es decir, el número de iteraciones que queremos que el asistente recuerde. Otra cosa que olvidé mencionar, si se dieron cuenta, la respuesta entre lo que le digo y lo que me responde es un poquito más rápida que antes, precisamente porque Whisper en la nube funciona un poquito mejor que en local, al menos que en mi computadora local. Pero para hacer el video un poco más didáctico y más rapidito, vamos a volver al input tradicional para simplemente escribir nuestros prompts. Vamos a poner aquí un escribe, vamos a guardarlo y aquí dentro del role.py vamos a hacer lo mismo. Esta función ahora va a hacer esto. Ok, entonces vamos a probar esto de aquí. Le damos. Entonces ahora le vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decirle, bueno, primero vamos a decirle que modo chat para que entre directamente. Ahora le voy a preguntar algo un poquito distinto. Yo no le voy a decir mi nombre en sí. Vamos a preguntarle otra cosa, pero para ver si igual la recuerda. Hola, estoy aprendiendo Python, así que me podrías decir en pocas líneas qué es Python. De hecho, no en pocas líneas, en 2 líneas para ser más específicos y así que no me dé un testamento de 40 páginas. Ok, ahora en teoría el historial de la memoria del asistente se actualizó con todo esto que me acaba de decir, con lo que yo le dije en un inicio. Entonces vamos a preguntarle si es que sabes que estoy aprendiendo. Vamos a preguntarle. Ok, efectivamente recordó lo que estoy aprendiendo, además tomó la definición, bueno, supongo que tomó la definición que ya dijo anteriormente para volverla a repetir, y aparte me dio un consejo ahí bastante motivador. Pero ahora vamos a volver a preguntarle si es que sabe qué es lo que estoy aprendiendo. ¿Sabes qué estoy aprendiendo? Ok, se dieron cuenta, ahora ya no sabe qué es lo que estoy aprendiendo. Mágicamente desapareció su memoria. Y es que no desapareció su memoria, sino que fue sobrescrita por una nueva información. Si se dan cuenta, aquí dentro del prompt que se forma, vemos que ya no está el prompt inicial que yo le dije. En comparación con el anterior tipo de memoria, en donde el prompt iba haciéndose cada vez más grande porque se iba acumulando con lo que habíamos dicho anteriormente, aquí solamente introdujo lo último que le dije, que en este caso es, ¿sabes qué estoy aprendiendo? Pero claro, no tiene información de lo que estoy aprendiendo porque esta pregunta se la hice después de ya haberle dicho qué es lo que está aprendiendo. Y como no tiene la primera parte de la conversación en donde le digo que estoy aprendiendo Python y me dijo la definición de Python, sino solamente tiene este apartado que incluso, bueno, yo creo que con esta información también podría deducir que estoy aprendiendo Python, pero aún así, ya saben que eso no es perfecto, aún así no sabe lo que estoy aprendiendo porque no tiene el suficiente contexto. Al menos para el modelo no tiene suficiente contexto. Y claro, si aquí dentro del tipo de memoria esta K lo aumentamos a 2, a 3, a 4 o el número que sea, pues se va a ir añadiendo el número de iteraciones de conversaciones pasadas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el prompt ya no se va haciendo tan grande y eso de nuevo nos puede ahorrar coste en la API de OpenAI. También va a depender de las necesidades que tengamos. Digamos que estamos desarrollando
un chatbot en donde realmente la memoria no es tan necesaria, sino con que recuerde algunas cuantas conversaciones atrás está bien. También nos podría ser útil este buffer window memory. Pero bueno, ahora vamos con la última memoria de este video y la que yo considero es la más interesante de estas tres por lo siguiente. Acá arriba dentro de los import de las memorias vamos a importar este de aquí que se llama Conversation Entity Memory. Vamos a tomarlo, vamos a reemplazarlo por el window memory. Esto lo vamos a quitar ya que no es necesario. De hecho el memory key también vamos a quitarlo porque aquí ya no existe un memory key como tal, sino que más bien existe un chat history key, que a mi opinión es lo mismo que un memory key, sigue siendo la misma variable en donde va a estar el historial del chat, pero bueno, aquí por alguna razón se llama chat history key. Y además vamos a decirle que el LLM que va a utilizar es este de acá, el mismo chat OpenAI. ¿Y por qué le estamos diciendo que utilice un LLM? ¿Ya no acaso le estamos haciendo aquí dentro del propio LLM Chain? ¿Por qué es necesario hacerlo de nuevo? Porque resulta que el Conversation Entity Memory lo que hace es, primero, también va a guardar el historial de la conversación que tengamos, tal como lo hace la primera tipo de memoria, el buffer memory. Pero aparte, utilizando el mismo LLM, el mismo GPT 3.5, va a tomar ese chat y va a deducir cuáles son las entidades que participan dentro de ese historial y cuál es su función. Es decir, por ejemplo, digamos que yo le estoy diciendo, hola, me llamo Daniel y junto a mis amigos Pablo, Santiago y Gustavo estamos creando una empresa que se llama tal y sirve para esto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Toda esa información se va a guardar dentro del historial, el asistente nos va a dar una respuesta, pero aparte, esa información va a ser tomada por el mismo LLM y utilizando pues sus capacidades va a identificar las entidades, las personas, los objetos, lo que sea que esté dentro de la información y al mismo tiempo va a guardar el rol que tiene esta entidad dentro de la conversación y además la va a guardar en una forma de diccionario, haciendo que dentro de esta memoria no solo tengamos el propio historial de la conversación, sino además tengamos un diccionario con una clave, el nombre de la entidad y un valor, el rol de esa entidad. Por lo que cuando le preguntemos, oye, ¿y qué hace Daniel? ¿O qué hace Pablo? ¿A qué se dedica él? Entonces el asistente va a poder rápidamente reconocer, esta es la entidad tal, X, y hace esto, y nos va a devolver esa función. Y digo que eso es interesante porque ya estamos yendo un poco más allá, ya no solo estamos guardando información y devolviéndola, sino también el propio LLM está participando para tomar esa información y convertirla en algo más, en este caso un diccionario para identificar entidades. Y también si se ponen a pensar es de alguna manera como nosotros lo haríamos en la vida real. Si una persona nos cuenta sobre su vida y hay un montón de información de un montón de personas, de su familia, de amigos, lo que sea, cada una de esas personas tiene un contexto diferente, cada uno tiene información distinta, entonces nosotros, si tenemos una memoria relativamente buena, vamos a también guardarlo de alguna manera como un diccionario. Vamos a decir, esta persona se llama tal y es familiar de mi amigo, por ejemplo, y el valor va a ser lo que hace esa persona, cuál es su contexto. Entonces lo vamos a recordar y cuando nuestro amigo nos pregunte sobre esa persona, nos diga algo, pues nosotros vamos a saber qué responderle porque sabemos cuál es esa entidad. Entonces más o menos así es como funcionaría este Conversation Entity Memory, que lo vamos a ver en este momento. Pero aparte de este print de self-response.memory, que de hecho vamos aquí antes a ponerle un print que diga memory así mayúscula y con un pequeño salto de línea, bueno, pero en minúscula. Debajo vamos a poner otro print que diga entities, bueno, en mayúscula entities, y un salto de línea en donde vamos a imprimir a self.response.memory.entity-store.store. Esto básicamente nos va a ir devolviendo el diccionario que les acabo de comentar, las entidades y su contexto. Entonces listo, vamos a probar. Vamos a darle a Python assistant.py. Vamos a decir model chat. De aquí voy a cortar un momento para escribir lo siguiente, ya que es un texto un poquito grande y no quiero que lo vean todo. Así que nos vemos en 5 segundos. Ok, ya estoy de vuelta. Lo que escribí es lo siguiente. Me llamo Daniel y junto a mis amigos Pablo, Santiago y Gustavo estamos abriendo una empresa de desarrollo de software.
Yo soy el CTO y me encargo del core tecnológico, Pablo es el CISO, o sea, el gerente de seguridad de la información y se encarga de la seguridad de los sistemas y datos, Santiago es el asistente de Pablo y Gustavo es el CEO, o sea, el presidente de la empresa. Danos 3 consejos cortos para tener éxito en la empresa. Si se dan cuenta, le estoy dando aquí un total de 4 entidades, 4 personas y cada uno tiene una función diferente, en este caso el contexto general que sería la empresa. Vamos a ver qué nos devuelve el asistente. Ok, si se dieron cuenta, pues me dijo la respuesta, me dio 3 consejos para tener éxito en la empresa. Y aquí lo que quiero que vean es lo siguiente. Primero, dentro del memory de este asistente, ahora que estamos utilizando el Entity, si se dan cuenta es bastante más grande la estructura que tenemos de la memoria de este asistente. Sobre todo por esta parte que les acabo de subrayar. Si se dan cuenta, como les dije antes, el propio LLM también va a tener un rol importante, ya que va a diferenciar las entidades de lo que le digamos al asistente. Y justamente también tiene un template, si se dan cuenta. Bueno, aquí está en inglés, pero en resumen nos dice que es un asistente que está leyendo la transcripción de una conversación, o sea, el historial de una conversación. Y lo que va a hacer es extraer todos los nombres y lugares, bueno, en resumen, las entidades de la conversación. Y luego, bueno, aquí le da un ejemplo de cómo debería hacerlo. Por ejemplo, aquí le está dando una transcripción de ejemplo. Por lo que puedo leer, es básicamente como una IA hablando con otra persona que le está justamente hablando sobre LangChain, lo que está haciendo y tal. Entonces, este template se va a encargar de justamente eso, ir identificando las entidades dentro de la conversación, dentro del historial. Luego tenemos otro template distinto aquí abajo justamente. Le está diciendo que es una IA, un asistente que le está ayudando a un humano a poder traquear hechos relevantes sobre personas, lugares y conceptos de su vida. Entonces eso, básicamente lo que está haciendo es identificando las entidades dentro del historial de conversación en base a los objetos o a lo que ya identificó anteriormente con el otro template que les mencioné, pero aparte también está extrayendo los datos relevantes de esos objetos, de esas personas, de esos lugares, de esos hechos. Y al final eso se va a ir guardando en un diccionario. Es curioso ver cómo aquí dentro de la memoria también tenemos templates que le dicen al LLM qué es lo que tiene que hacer. Luego aquí dentro de Entities, pues se dan cuenta, tenemos un diccionario que de momento está vacío porque es el inicio de la conversación. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto lo siguiente? Dime cuál es el rol de Pablo, por ejemplo, dentro de la empresa. Y miren lo que ahora tengo acá. Y bueno, si se dieron cuenta, efectivamente me dijo cuál es el rol de Pablo dentro de la información y por supuesto me dio una gran definición de lo que significa ser un CISO. Pero quiero que vengas lo de aquí arriba. Primero, aparte de todo lo que ya vimos anteriormente, si se dan cuenta, esta memoria acaba de aumentar su tamaño, es más grande, porque justamente también tiene ya el primer prompt que yo le dije al inicio de la conversación y junto con también la respuesta propia del asistente. Pero aquí abajo quiero que vean esto. Aquí tenemos una variable que dice Entity Cache y dentro es una lista con las 4 entidades que logró identificar de la primera cosa que le dije, que es justamente nuestros 4 nombres. Y luego aquí dice Entity Store, que bueno, aquí no se puede ver porque es otra clase, pero que es básicamente esto, el diccionario de la entidad y lo que hace esa entidad. Entonces aquí estoy yo, de hecho bueno, aquí incluso lo tradujo al inglés, seguramente por el mismo prompt original de la memoria que está en inglés. Pero en resumen dice que soy el CTO de la empresa y me dedico a la tecnología de la empresa. Luego está Pablo, que dice que es el CISO, y bueno, todo lo que le dije. Santiago dice que es el asistente de Pablo, y Gustavo es el CEO. Por lo tanto, cuando yo le pregunto cuál es la función de X persona en la empresa, entonces va aquí a el Entity Store y dice, Pablo, bueno, aquí está Pablo. Es esto, perfecto, entonces voy a devolver qué es lo que hace Pablo y aparte pues me da una definición de lo que es un CISO. Y así, entonces le puedo preguntar, dime qué es lo que hace Daniel en la empresa. Y pues de nuevo voy a tener lo mismo. Y por supuesto, si les digo otra cosa, si aumento otra entidad, algún otro hecho, lo que sea, pues se va a ir guardando dentro del store de entidades.
Y ya está, eso con este tipo de memoria, el Conversation Entity Memory. Como les digo de nuevo, es para mí uno de los más interesantes, el hecho de poder hacer que el modelo de lenguaje también identifique dentro del chat history las entidades de ese historial y su contexto, para así poder tener una respuesta mucho más concreta y certera cuando preguntemos específicamente por esa entidad. Genial, ¿no les parece esto algo muy potente, la verdad? Pero bueno, como les dije antes, al inicio hay más tipos de memoria. Creo que faltan unos 4 o 5 más, si no recuerdo. Algunos de ellos son un poquito más complejos de entender, pero bueno, de igual manera podemos verlo en el siguiente video del asistente virtual, porque creo que este ya está siendo un poco más largo de lo que yo esperaba. Así que qué tal si lo dejamos por el día de hoy. Recuerden que el código actualizado está debajo en la descripción en el repositorio de GitHub por si les da pereza de escribirlo y pueden pues directamente clonarlo en su computadora. Y nada, déjenme saber si tuvieron alguna duda, algún problema ejecutando el programa. Déjenme saber en los comentarios. Espero que les haya gustado este video, les haya ayudado y hayan aprendido un montón sobre este tema. Nos vemos en la próxima. Y aquí un poquito de spam sobre mi propio canal. Y es que si no lo saben o no han visto el último video del canal, voy a comenzar un curso llamado Desarrollo y Despliegue de un modelo de Machine Learning. Por lo que el próximo video seguramente sea el primero oficial que tenga que ver con este curso. Así que si quieren aprender sobre eso, ya saben a dónde venir. Así que nada, espero que les haya gustado este video de nuevo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima con más cosas interesantes e increíbles. Bye.